Hay polémica tras la aprobación en la Asamblea del Atlántico de la ordenanza que compromete por 10 años los dineros de la tasa de seguridad ciudadana en el departamento por un monto de 1 billón de pesos y que se enfocaría en inversiones durante el tiempo en mención en el distrito de Barranquilla y en los municipios del área metropolitana, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, y que según la diputada Isabel Pulgar, esta medida dejaría desamparados desde el año 2025 hasta el 2034 al resto de municipios en materia de inversión en relación a la seguridad. Uno entiende bien que el grueso de los crímenes que ocurren en el departamento se concentran en su mayoría en el área metropolitana, no quiere decir que otros territorios no estén demandando también una reacción oportuna por parte de las autoridades. Y en este sentido también lo que llama la atención es que estamos frente, digamos, a administraciones que han sido de la misma casa política, pero que si bien han tenido unos desarrollos importantes o avances importantes en términos de infraestructura, de salud y de educación, han mostrado, digamos, una especie de talón de Aquiles o de punto ciego en cuanto al desarrollo de toda su estrategia política, es precisamente en el tema de la seguridad. Es decir, si el distrito hubiera logrado implementar una política pública robusta que hoy nos tuviera a los habitantes de este territorio con mayores niveles de tranquilidad y de seguridad, pues se entendería y se justificaría, digamos, la cesión de estos recursos al ente territorial, en este caso el distrito, pero vemos que las medidas que se han tomado en el pasado no han sido las más acertadas y todavía no sabemos entonces cuáles fueron las motivaciones, digamos, y cuando hablo de motivaciones yo pondría el énfasis es los trabajos, las investigaciones o los indicadores sobre los cuales se apalanca, digamos, esta ignoración, ¿no? Y eso ha abierto, digamos, un campo para la discusión y para la especulación, porque claro, varios mandatarios locales también del departamento han sentado su voz de protesta frente a esto, entendiendo que ellos no fueron parte de la discusión, es decir, no hubo una deliberación en torno al tema, sino que parece que fue un acuerdo entre gobernación y alcaldía de Barranquilla y eso excluyó a estos mandatarios locales que han dejado en evidencia su malestar con respecto a esta situación y salvo la diputada Pulgar, ha asumido casi que la vocería del municipio de Soledad, no vemos a los otros miembros de la asamblea profundizando en la discusión, ¿no? Y en este caso yo lo que creo es que debemos apuntarle a la transparencia de este acuerdo. Los datos de la Policía Nacional indican que el área metropolitana de Barranquilla concentra el 90% de la incidencia delictiva del departamento. En el 2023, según las cifras, esta zona presentó el 96% de los homicidios, el 85% de las lesiones personales y el 96% de los hurtos. Las decisiones que ha tomado la administración no son novedosas, digamos, está echando mano de una especie de artillería vieja en cuanto a medidas que lo que buscan es disminuir la percepción de seguridad, pero todavía no atacan las causas que dan origen a la inseguridad. Y hay que entender también que el panorama es complejo para la administración, como tú lo señalaste anteriormente, en la medida en que hay una cierta tensión con el nivel central y eso va a tener unos impactos directos en el distrito en la medida en que hay unos crímenes o unos delitos que sobrepasan, digamos, las capacidades de las autoridades locales. Y te voy a poner dos ejemplos. Uno es el tema de la extorsión. La extorsión hoy por hoy es dinamizada desde las cárceles, eso no es un secreto para nadie, y la autoridad local no tiene injerencia sobre el IMPEC. Hay individuos, no quiero decir que toda la institución, pero está demostrado que hay algunos individuos del IMPEC que participan dentro de estas redes criminales facilitando el ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles. Por otro lado, también se necesita una mayor cooperación con el nivel nacional y en este caso no solo el Ministerio de Justicia, sino también Mintic y eventualmente Asobancaria, porque lo que estamos viendo es que hoy la gente adquiere la SIM card desde las cuales recibimos las llamadas extorsivas o los mensajes extorsivos, pero nadie se responsabiliza por la SIM card. Entonces debe haber una regulación en cuanto a que quien adquiera una SIM card automáticamente se haga responsable por lo que suceda con esa tarjeta. Y lo otro también es que estamos pagando extorsiones por medios electrónicos, ¿no? A través de billeteras electrónicas y ahí se necesita también una cooperación
con todo el sistema bancario para poder no solo hacerle trazabilidad a esas cuentas, sino judicializar a los titulares de esas cuentas, porque hoy a ti te llega un WhatsApp o te llega un audio y en el audio te amenazan y te dan un número de cuenta al que tienes que pagar. Entonces tú nunca tienes un vínculo o contacto directo con la persona que te está extorsionando, con el victimario. Eso facilita entonces que de las cárceles se pueda desarrollar todo este delito. Eso sobrepasa, como te digo yo anteriormente, la capacidad que pueda tener cualquier administración local. ¿Usted cree que ha faltado que también la alcaldía se abra al debate de la seguridad en la ciudad, teniendo en cuenta de que el alcalde poco, o por decir nulo, casi no ha escuchado a la opinión pública, a la academia o a los medios de comunicación, hablando abiertamente, por supuesto? No sabemos si a puertas cerradas sí lo ha hecho, pero públicamente por lo menos no ha sido. Pero uno sí esperaría que se abriera un diálogo de la seguridad, ¿no? Un proceso de gobernanza en el cual participaran actores distintos a la administración y la policía. Desde la academia y de sectores sociales se pueden, o desde algunos gremios que han sido afectados, digamos, sistemáticamente por la inseguridad, se pueden aportar metodologías y enfoques que sirvan como insumos para la formulación de una política pública más robusta, ¿no? Pero yo sí creo que el diálogo hay que darlo porque ese diálogo va a posibilitar la construcción de un diagnóstico real y actual del problema de seguridad que afecta a todo el ente territorial. Y en este sentido, de ese diálogo y de ese diagnóstico es que debiera derivarse la formulación de la política pública, ¿no? Con unos indicadores claros para poder medir su éxito o fracaso, avance o retroceso o estancamiento. Y lo otro es que también se ha dicho que hay que concentrar esfuerzos en territorios particulares de especialmente el distrito de Barranquilla y ahora más recientemente en Malambo y Soledad, que se han vuelto focos importantes de inseguridad, en los cuales de manera reiterada aparecen, digamos, lugares en los cuales se cometen delitos de manera sistemática, especialmente el homicidio. Es decir, es concentrar esfuerzos en territorios particulares, pero esto viéndolo desde una perspectiva más integral, entendiendo que estos solo son medidas de choque.